Ahora sí, No, cancho, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muy bien. Estimados amigos, hoy día tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar, ¿ya? Hasta las anteriores clases hemos avanzado, pues, un poco más de quechua, en este caso, los tiempos que hemos conocido, ¿eh? Ahora, en la anterior clase también nos hemos quedado con una pregunta muy interesante que era el pita, ¿ya? Entonces, hasta ahí sí estamos claros, ¿no es cierto? Pita, 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 ¿ya? A ver, un momentín, un momentín, un momentín, un momentín, aquí estamos. ¿En qué página estamos? En la página 20, creo que estamos, ¿no es cierto? Ya. Aquí estamos, en el famoso pita, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué nos toca aprender hoy día? ¿Qué vamos a aprender? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es lo que estamos viendo. Conocer un poco más de este famoso recurso. En este caso lo denominamos una pregunta que va acompañado, pues, en este caso con el sufijo ta. Eh, Ahora sí hemos avanzado el pita, hemos conocido. ¿Cuál es la definición de esto? Nos dice que la definición es una definición sencilla, fácil de entender, es que en quechua el pronombre pi significa quién. Entonces, toda la vida, cuando tú te preguntas pi, estás dándote o estás preguntándote con esta idea de ¿a quién te estás preguntando? Entonces, solemos preguntarnos de esa manera, ¿eh? Pero en este caso, cuando utilizamos el quién, tenemos una respuesta clara. Directamente en este caso nos pide a nosotros, ya a todas las personas que utilizamos este famoso pronombre pi, nos pide que utilicemos pues profesiones, personas, ya, sobre los cuales vamos a realizar una acción, ya. Entonces, cuando yo digo pita yachachinque, pita suyanqui, pita, está diciendo a quién estamos esperando, ya. Esto hemos avanzado, ¿no es cierto? Estamos haciendo una retroalimentación, ¿ya? Entonces, el pita siempre va a ser eso, ¿ya? Y recordate también que el sufijo ta es uno de los sufijos más importantes, más interesantes del quechua que tú tienes que conocer, ¿ya? Hablando de esto de los sufijos nominales que tenemos aquí, estimados amigos, el pita, pues el ta es el más grande de los sufijos que se encuentra en el quechua y el que más se va a utilizar. El sufijo que más vamos a trabajar siempre es el sufijo, ¿ya? Ta, siempre va a ser. Entonces, si usted hoy día se va a preguntar cómo o qué función o cómo se trabaja al quechua, entonces aquí te vamos a enseñar, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, empezamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la anterior de la clase pasada? Cancho Manacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, ya. Muy bien. Estimados amigos, ya tenemos el PIT. Ya, hemos avanzado ya. Ahora, el segundo tema al que vamos a avanzar, que vamos a trabajar, viene a ser pues la siguiente pregunta, ¿ya? Es utilizando siempre el pi, pero más el sufijo man. Fíjate, tenemos aquí, mira. Nosotros hoy día en esta clase vamos a trabajar dos elementos o dos recursos muy importantes. Pi, ¿ya? Pero que va a trabajar de la mano con el man. Y para eso debemos entender dos cosas. La primera cosa que debes entender, estimado, es que el sufijo pi ya conoces, que se traduce realmente el pi que estamos conociendo aquí. ¿A qué se traduce? Estoy poniendo con rojo. Se traduce al pronombre interrogativo
en el castellano decimos quién. Eso ya sabemos, ya conocemos hasta ahí, ¿ya? Ahora, el otro caso, el sufijo nominal man, que vamos a utilizar el día de hoy, aquí estoy poniendo man, es un sufijo que realmente nos va a indicar orientación, dirección de la acción, ¿ya? Y nos dice, mira, es un sufijo que indica dirección, orientación, y además dice, usado para señalar que la acción está dirigida hacia alguien o algo. Esta palabra debes tener en cuenta, hacia alguien o algo. O sea, cuando tú realizas una acción y utilizas el famoso man, debes tener en cuenta que va a estar orientado, referido, ¿ya? Hacia algo o hacia alguien. Esa es la idea. Mira, vamos a admitir a sus compañeros. Viendo eso, mira, veamos lo siguiente. A ver, ¿ya? Ejemplos sencillos que les voy a dar a conocer. Cuando tú utilizas el pi, ya sabes que realmente esto se traduce en castellano como quién. Ese es clave. Eso ya conocemos, ya debes entender eso. Ya tienes esta idea. Ahora, ¿qué más es lo que debemos trabajar aquí? Si ya tienes pi, el segundo elemento que vamos a trabajar hoy día es el famoso man. Acción de una acción, ¿ya? Podría ser orientación de cualquier acción, ¿ya? Nosotros realizamos, ¿a dónde va? ¿Cómo va a estar o cómo vamos a trabajar con esta orientación de la acción? ¿Ya? ¿Cómo trabajamos? Sencillo, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú, ¿ya? Quieres trabajar con esto, dices, por ejemplo, una acción, ¿a qué está enfocado? ¿A dónde está orientado? Si tú dices, por ejemplo, en este caso, dices, eh, o por ejemplo, Lima, man. Estoy hablando de la orientación que yo, una acción que voy a realizar, va a estar orientado a Lima. O sea, por ejemplo, tú puedes decir Lima Mangarini, voy a Lima. O en algunos casos a alguien. Por ejemplo, pongo mi nombre y digo, Rolly Man. ¿Qué estoy diciendo? En ese caso estoy diciendo que Rolly Man se traduce a Rolly. Estoy hablando de que una acción me va a afectar, va a estar orientada hacia mí, ¿ya? Va a estar orientada a una persona. Esa es la idea. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos acciones, ¿ya? Que van orientados a alguien. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, al Homa, ¿qué estoy diciendo? Al perro. O sea, estoy orientando la acción. Imagínate que yo le voy a dar comida al perro. Entonces, mira, en esa expresión digo, dale comida al perro. O sea, en este caso, te está dando la idea de que la acción de darle comida a quién va a estar orientada. Al perro. Esa es la acción que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, si tú ya entiendes que el famoso man se traduce a eso, por ejemplo, en el caso del man, estimados amigos, se traduce pues al castellano de la siguiente manera. Muchas veces utilizamos el hacia, ¿ya? La expresión hacia, en algunos casos utilizamos a, pero de orientación. Entonces, el man se traduce al castellano. Por ejemplo, es muy interesante cuando hablamos de orientación de una acción, cuando utilizamos en este caso adverbios de lugar. Por ejemplo, ¿ya? Yo te digo, adverbios de lugar. ¿Qué adverbios de lugar yo puedo utilizar? Uno, wichai. Algunos dicen hanan, ¿ya? ¿Qué es wichai o hanan? Viene a traducirse como arriba. Por ejemplo, urai, ¿ya? Uregama. Urai es igual a abajo. Ya podemos utilizar. Paña, ¿qué es paña? Es derecha. ¿Ya? Puedo utilizamos yur'e, ¿ya? Yur'e, que vendría a ser izquierda. Tenemos estos adverbios que podemos utilizar en este caso.
¿Ya me entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué trabajaríamos en estas situaciones? Cuando yo hago, realizo una acción, por ejemplo, voy hacia arriba, voy hacia abajo, voy hacia la derecha. Para esas situaciones utilizo pues el man. Entonces, por ejemplo, la expresión sería ñuja wichayman arini. Mira, fíjate, estimado, ¿qué estoy utilizando? Ñuja siempre ya sé que va a ir acompañado con el ni. Eso es una regla general, eso no puede cambiar. Ahora, aquí en el objeto es la magia, pues. Wichai viene a ser arriba y el man viene a ser el sufijo que le da sentido a esta expresión. Y ahora la expresión sería, pues, ñuja, yo, rini, voy, man, hacia wichai, arriba. O sea, esa sería la expresión que yo voy a utilizar. ñoja, wichayman, rini. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar en este caso, estimados amigos, el man para esa situación. ¿Ya? Entonces, tenemos pues todo esto, ¿ya? Que estamos utilizando con los adverbios de lugar. ¿Ya? Entonces, ¿entendido? ¿Ya? Sí, ¿Han maestro. entendido? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no todo, no con todos los verbos puede funcionar, solo va a funcionar con algunos verbos, ¿eh? Por ejemplo, dice, Uray, lo mismo, ¿eh? Y utilizo ham y pongo ham purinki, por ejemplo, estoy utilizando dos elementos importantes. Ham hemos aprendido siempre y siempre va a estar unido con el inki, ham purinki. Decimos siempre, pues, ham purinki, ham tiyanki, ham yachanki, ham. Haces todo con el inki. Pero al medio es el elemento, pues, objeto donde vamos a utilizar el man. Y aquí está, mira, ham, man, puring. Ahora, cuando tú tienes esta idea general, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Aquí al medio pones, pues, el adverbio del lugar, urei, y pongo ham, ureiman, puring. ¿Qué estoy diciendo? Tú caminas, ya escuché bien esto, tú caminas, ¿a dónde? Hacia abajo. Esa sería la expresión. Tú caminas hacia abajo. Paña, derecha. Igualito con derecha, por ejemplo. Podemos utilizar pay. Pay, purin. Fíjate, pay, purin. Dos elementos. El pay siempre va a ir unido con la N. Pay, purin, pay, tusu, pay, hacha. Ahora, al medio es el elemento donde ocurre la magia. ¿Y cuál es la magia? Utilizamos, ¿qué cosa? Paña, que es derecha, y le aumentamos el man. Pay, pañaman, purin. ¿Qué estoy diciendo? Él camina hacia la derecha. O sea, esa es la expresión, pues, que vamos a utilizar, o ella camina ya hacia la derecha. ¿Te das cuenta? O en este caso, si no es hacia la derecha, pones a la derecha. O sea, esta A, es la que te da orientación, pues, de la expresión. ¿Me entiendes? Entonces, mira, fíjate, estamos utilizando, en este caso, este sufijo man para darnos orientación. ¿Me entiendes? ¿Ya? Para darnos orientación. Entonces, estimados amigos, ya tenemos la idea clara, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, si yo te pregunto, ¿para qué sirve el man? Tú me vas a decir, el man sirve exclusivamente ¿para qué? Para indicar orientación de una acción hacia un lugar, hacia una persona. En este caso hablamos de un lugar. Solo estamos hablando de un lugar. Ahora, yo puedo orientar una acción a una persona. Por ejemplo, hablamos del verbo dar, ¿ya? El verbo dar, ¿ya? ¿Y cómo dices tú? En el quechua el verbo dar es el verbo hoy, ¿ya? O hoy decimos, ¿eh? Hoy. Ahora, dar es hoy. Si tú dices, por ejemplo, yo doy, ¿ya? Yo doy, vendría a ser ñuja honi. Ya sabes, ¿eh? Ñuja honi.
¿ya? Ahora, te da dos opciones, ¿ya? Ñuja Joni. En este caso, estimados amigos, cuando hablamos del Ñuja Joni, ¿ya? Estamos diciendo que yo doy. Ahora, voy a dar aquí una idea. Por ejemplo, digo, yo doy a Juan. Entonces, mira, esta expresión debo entender que tiene una estructura. Yo que viene a ser el sujeto, doy que viene a ser el verbo, ¿ya? Aquí está. Y a Juan viene a ser el objeto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy dando o estoy realizando una acción que va orientado a Juan. Entonces, mi expresión sería pues así. Ñuja, pongo Juan y le aumento man. Ñuja Juan man, jone. Y esa es mi expresión. Yo doy a Juan. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Sujeto has utilizado el verbo aquí, y aquí al medio has utilizado el objeto. Tenemos esos tres recursos y son muy importantes que nosotros debemos conocer. Ñuja Juanma, Joni. ¿Entendido? Entonces, mira, te das cuenta. La idea del quechua, estimados amigos, siempre va a funcionar así. ¿Ya? Entonces, Ñuja Juanma, Joni, Ñuja, como nosotros vemos, pues, no con todas las acciones vamos a utilizar, porque no con todas las opciones siempre van a darnos orientación, pero en la mayoría de los casos se utiliza. Ñuja Juanma, Juan. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, regresando a nuestro libro, aquí a nuestro libro, encontramos esto. Mira. Nos dice que el man es el que indica orientación, dirección. ¿Ya? Ahora, la pregunta es interesante. Cuando nos dice piman, nos están diciendo a quién. Específicamente la pregunta te está diciendo a quién. Y si te das cuenta, cuando te dicen a quién, prácticamente solo vas a utilizar personas, por ejemplo, vocabulario referido a personas, como podría ser profesiones u ocupaciones. Entonces yo te digo, piman honki. Por ejemplo, aquí, la pregunta es, piman apanki. ¿A quién llevas? Y la respuesta sería, mamá y mamá. Apani. Llevo a mi mamá. O en el caso del futuro, Piman Honja. Honja decimos, ¿eh? ¿A quién dará? Y la respuesta es Taitaiman Honja. Le dará a mi papá. Piman Churanja. ¿A quién pondrá? La respuesta sería Taitaiman Churanja. Entonces, miren, ojo, estimados amigos, vamos a copiar esta pregunta y les voy a explicar aquí para que entiendan un poco más. Si a mí me plantean esta pregunta y me dicen, Piman Churanja, dos cosas muy importantes. Ojo, cuando me preguntan con el Piman, ya me están dando una idea de que la respuesta tiene que ser con una persona. No puedo, en este caso, utilizar pues un lugar. No puedo. Piman. ¿Y cuando yo utilizo un lugar? Cuando me dicen Maiman. Fíjate, por eso es que estamos avanzando uno por uno. Si te dicen Maiman, te están diciendo ¿a dónde? Pero en este caso la pregunta es Piman. Entonces, como es Piman, simplemente tengo recursos. ¿Qué recursos yo puedo utilizar? Yo puedo utilizar los recursos, por ejemplo, miembros de la familia, ¿ya? De la family. Puedo utilizar, ¿qué más? Puedo utilizar profesiones u ocupaciones. Professions and occupations, ¿eh? Aquí tenemos, mira, utilizamos esto. Estos serían, en este caso, estimados amigos, nuestros recursos principales. Entonces, yo utilizo mis profesiones de ocupación de los miembros de la familia. Si me dicen Piman Churanja, ¿a quién pondrá? Simplemente, ¿qué agarro? ¿Ya? ¿Qué agarro? Piman. La pregunta es Piman, ¿a quién pondrá? ¿Quién? Él. Estamos hablando aquí de una persona. La acción que lo realiza, una tercera persona. Es la que está realizando la acción. Entonces, si tú no quieres o quieres un poquito más entender, aquí puedes poner una persona, por ejemplo. Diana, ¿ya? La expresión sería Diana Piman Churanja.
¿A quién pondrá Diana? Fíjate, Diana Pimanchurán. Entonces, yo, ¿cómo voy a responder? En castellano pongo, pues, Diana pondrá a mi mamá. ¿Podría utilizar la expresión? Diana pondrá a mi mamá. Esta podría ser una expresión que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, Diana. ¿cómo utilizo o cómo traduzco esta expresión en el castellano o al Diana. quechua? Pongo Diana, luego a mi mamá, Mamá. Mamá. mamá, y Man. ese a que estoy utilizando es el orientador. Mamá y man. ¿Qué cosa? Chu, Blanca. ran, ya está. Esa sería la respuesta. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, eh, ahora, secreto, clave. Si te preguntan con el man, y como te lo dije muchas veces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Siempre va a ser tu respuesta con el famoso man. Por ejemplo, Piman Churanja. Y aquí digo, mamá y man Churanja. Esa es la respuesta que voy a tener. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, otra vez, caemos en la teoría de que si tú quieres aprender quechua, tienes que leer, estar atento a la pregunta, porque la respuesta siempre está en la pregunta. No vamos a encontrar la respuesta en otro lugar. Siempre vamos a encontrar la pregunta. Mira, la expresión es Diana, mamá y Manchuranga. Lo mismo, mira, Diana, lo único que cambia es el pi. Lo demás es lo mismo. Diana, mamá y Manchuranga. Es lo mismo. ¿Te das cuenta, estimado? Entonces, es una de las funciones que utilizamos del man. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pilla está poquito manancho, manacho. Vamos, pregunte, pregunte. Ya, Chachi, Manda- ¿cómo sería? Tú das. ¿Dudas? Ajá. Yo- Eh, A ver, piensen, piensen, ¿cómo sería? ¿Dudas? Kangkongki. ¿Ya? Ajá, excelente. Entonces, vamos a recordar, mira, ¿ya? tú das a El verbo, María, así. ya, dar, es el verbo hoy, Hoy. ya está. Entonces, recuerden, ñuja, ¿cómo sería? Joni. ñuja, joni. Joni. Ham, ham, Honki. honki. Pai, hon. Hon. ñujanchik, Honchis. chik, ¿ya? ñujaiku, Oiko. hu, huiku, Oiko. ¿ya? Hamkuna, Honki. honkichik, honkichis, y paikuna, hon. ¿Ya? O sea, todo lo que hemos aprendido de la conjugación estamos poniendo en uso, no estamos poniendo otras cosas en uso. Todo lo que hemos aprendido nomás. Y con el verbo dar, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Solo estamos trabajando con el verbo dar. Ahora, ¿alguien creo que ha levantado la mano? ¿O alguien quiere hablar? No. Entonces, mire, ya tienes idea de Profe, esto. Sí, sí, adelante, adelante, te escucho, Yarigi. eso que dice ñuqayku quyku, Ujú. ese con esa K está bien, no es con Ajá, Q. te habías dado cuenta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estás despierto. Es con Q, ¿ya? La emoción, la emoción. Mira, ya tenemos esto. Entonces, mira, fíjate, estimados, ya tienes esta conjugación y has dominado desde hace tiempo esto. Ahora, ¿qué más falta aquí? Si tú quieres decir ñoja jone, ham jon, kipaye jon, ñojanche jon, ñojaiku, kuiku, janguna jon, kitzpaykuna jon. Ahora, yo puedo utilizar un miembro de la familia. Por ejemplo, utilizo mamá. ¿Y mamá? Mamá, mamá Mamá. y mi mamá, mamá y man, a mi mamá. ¿Qué Mamá. agarro? Agarro esta expresión, ¿ya? Mamá y man, ¿ya? Con color rojo y en negrita y pongo. Ñuja, por ejemplo, agarro esto y lo copio. Ñuja, mamá y man, jone. Fíjate. ¿Ya? Ñuja mamayman jone. Esa sería la expresión. Han, esta misma expresión,
podemos copiar para todos. Han, mamay Mamay. mahon. Ay, mamay mahon. Ñuhanchik, mamay mahonchik. Ñuhayku, mamay mahuyku. Hankuna, mamay mahunkichik. Kaykuna, mamay mahonku. Esto podríamos utilizar con el verbo hoy, ¿no es cierto? Recuerda, en este caso, para el man no siempre va a funcionar con todos los verbos. Por ejemplo, funcionaría con el verbo mihui y manigama. Mihui. ¿Funcionaría? A ver, si mihui es comer, ¿cómo funcionaría? Mi huiman. A ver, ¿funcionaría o no funcionaría? Piensa, chiquicha. Mi huiman. A comer sería. A comer. A ver, comer. Comería. Pero ¿cómo utilizo el man? Por ejemplo, si yo sería experto o si yo haría un loco, digo, ñoja, Mi mi huiman. juni. Mira, mi juni. Luego viene han, ¿ya? Han, mi kunki. Y luego pai, Mi mijo. Ya tenemos estas ideas. Entonces, fíjate, no siempre vamos a utilizar este verbo. Si yo agarro lo mismo de mama y man, por ejemplo, con otro colorcito ya también en este caso para que entiendas, ya, imagínate que yo pongo un colorcito negro ya también, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, si agarro esto y digo, ñuja, mama y man mi juni, hoy no tiene sentido. Ñuja, por ejemplo, han, mamá y man mi jun, ¿qué? Pai, mamá y man mi jun, él come a mi mamá o hacia mi mamá, no. ¿Ya? No tiene sentido esta expresión. Entonces, no con este verbo no va a funcionar lo que estamos pensando utilizar. ¿Con qué verbos puede funcionar el man? Te voy a dar una idea, ¿ya? En este caso, el verbo man puede funcionar con el verbo, con algunos verbos. El verbo dar, ¿ya? Rory Mahoney, Mamá Mahoney, ¿ya? En caso de personas, ¿qué más? A ver, ¿qué otro verbo puede funcionar? A ver, ¿con qué otro verbo? Con hoy. Mamá y man. A mi mamá doy y hasta eso sí funciona. ¿Qué otra expresión sería? A ver, con el verbo dar. O aparte del verbo dar. A ver, piensa. ¿Qué otra expresión? ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, puedo utilizar el verbo apani. Pedir. Mamá y man, apani. Mamá y man, munani. ¿Funciona? No. No. No funciona. Pedir. Mamá y man, pedir es mañay. ¿Mañani? No, tampoco. En este caso, mañay, por ejemplo, que es que viene a ser el prestar, si Prestar. utilizamos, prestar. Mamá y man, mañani. ¿Qué más? Pongo a mi mamá, churani, churay, Churani. debe funcionar. Mamá y man, churani. Por ejemplo, le pones un sombrero, mamá y man, o chuguta, churani. Podemos utilizar, Entonces, con algunos verbos nomás podemos trabajar. Pero aquí en el libro lo consideramos más didácticamente, por ejemplo, utilizamos verbos. Apay, llevar, ¿ya? Huy, dar. Churay, poner, ¿ya? Nos dice, mira, ejercicios variados. Ejercicio 1, relaciona correctamente. Une cada oración con la persona o ser correspondiente. Vas a escribir aquí, no vas a unir, ¿ya? Dice, Piman Honki, ¿cómo sería tu respuesta? Mamá y man. Mamá y man. Entonces, pongo, y man, ¿ya? Mamá y man, ¿qué cosa? Con. Joni, ¿no es cierto? Mamá y man, Joni. Piman Apanki, igualito. Piman Churanja. Piman Willanki, por ejemplo. ¿A quién cuentas? ¿Ya? Y Piman Apanki, Piman Jaiwarinki. Alcanzar, invitar también es Jaiwarinki. ¿A quién invitas? ¿No es cierto? Entonces, podemos utilizar. Ustedes van a poner las respuestas correspondientes para cada uno de esos. ¿Ya? ¿Entendido esa parte o no han entendido? ¿Ya? Ahora, tenemos el ejercicio 2. Corrige las oraciones incorrectas. Ahora dice, subraya el error y reescribe la oración correctamente.
Lo primero que tienes que hacer es subrayar cuál es el error que tú encuentras. Y luego de encontrar el error, vas a escribir otra vez la oración. Dice, Piwanta Panki, ¿está bien o no? No, no, esto está mal. ¿Cómo sería la oración? Piman apan. Ah, la oración sería Piman, ¿ya? Piman Apanki. Lo he reescrito aquí en un formato o el modo corregido ya. ¿No es cierto? Entonces, tenemos bastantes ejercicios. Por ejemplo, aquí. Piwam Churanki, ¿está bien? Piman. Piwam. Piwan, ¿con quién? ¿No? ¿Con quién? No, pues en este caso, si estamos trabajando con el man, ¿cómo sería con el man? Piwan man. No, no. Esta expresión está Man. mal. Piwan Churanki. ¿Cómo sería entonces? La expresión sería Piman Churanki. ¿No es cierto? Entonces, la expresión correcta es Piman Churanki. Nos está diciendo, todas las expresiones que están mal hechas, lo vas a corregir. ¿Ya? Por ejemplo, ñañan wanchuranja, también está mal. Todos estos vas a tener que pensar un poquito y corregir. ¿Ya? Entonces, tienes algunos ejercicios aquí para trabajar. Ejercicio 3 nos dice. A partir de la respuesta, redacta la pregunta adecuada. O sea, ahora te estoy dando al revés. Te estoy dando primero la respuesta y luego vas a tener que redactar la pregunta. Mamá Iman Apani. ¿Cuál sería la pregunta? Piman Mamá Iman apanki. Piman. Piman Apan. 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 Apanki. Esa sería la pregunta. Piman Apanki. Mamá Iman Apani. Taita Iman Jonja. ¿Cuál sería la expresión aquí, la pregunta? Taita Iman Jonja. ¿Cómo sería la... Piman onka. Piman con Conqui. Piman Piman Jonja? con Piman ¿Ya? conca. ¿A quién le va a dar? Ajá, Piman Jonja. ¿No es cierto? Y entonces mi pregunta sería, pues, Piman Jonja. Y yo respondo, ¿ya? Taiteima Jonja. A ver, aquí dice, Piman y Achachirman Willanga. ¿Cómo sería la pregunta? Piman William. Pi William Kayachachif. Piman William, ¿no es cierto? Claro, ¿a quién cuentas? Ajá, y decimos, y Achachirman William. Ajá. ¿Entendieron? Y aquí la pregunta, Mamá y Manchuranja, ¿cómo sería la respuesta? Guaguayman, dice. Guawai Manchuranja, ¿cómo sería la respuesta? A ver. Pi Churanca. Piman Churanca. Piman Churán. Piman Churanja. Aquí, Aljomanjoy, ¿cómo sería? Algo manco. A ver, Piman. ¿Cómo? Piman. fíjense, ¿cómo sería la respuesta? Hago la pregunta. No, Piman Junkin. ¿Quién das? A ver, Doy a Piman. ¿cómo sería tu pregunta? A ver, yo te planteo esta pregunta. Mancoy. Aljomanjoy. Picuna. Piman conga. No, Pimanjonja, Aljomanjoy no tiene sentido. A ver. Piman. Uy. Imaman. Mamay. Ajá, alguien me dijo aquí. Piman. Mamá, ¿a quién daré? Aljoman. Aljoman. Huy. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos a Juan. Turaiman, Haywar Juni. Piman. Jaibarranqui. Piman, Haywar, Hain. ¿Ya? Ñañayman, Williani, ¿cómo sería la pregunta? Profesor, ¿qué? Haywar Juni. Haywar, ¿qué significa? Alcanzar. Será. Alcanzar, ¿eh? Ah, ya, gracias. ¿A quién le alcanza? En este caso, por ejemplo, a ver, Piman Willanqui. ya. Piman, en este caso, por ejemplo, Haywai,
¿ya? Highway es cuando tú alcanzas algo a alguien con tu mano, por ejemplo, alcánzame una tijera, alcánzame un cuchillo, alcánzame una piedra, dices, ¿eh? Cuando quieres golpear a alguien, alcánzame. Pero es muy distinto cuando hablas de alcanzar, en este caso, a una persona. O sea, son dos cosas muy distintas. Highway es alcanzar un objeto a una persona que está cercano a ti o está lejano a ti, pero Aipai es alcanzar tú a una persona a que te ha dejado en una distancia considerable. Es la diferencia. Entonces debes tener en cuenta esto. Dos cosas muy distintas. Highway y Aipai. ¿Ya? Muy bien. Ñañay Manguillani. Ya esto ya saben, ya tienen que ustedes corregir. ¿Ya? Subraya la palabra que no pertenece al grupo, ¿ya? La forma incorrecta o ajena al uso del man. Mamayman, alquman, waiqiman, ñañaman. ¿Cuáles estarían fuera de la forma original o fuera de la forma que vamos a utilizar? A ver, aquí había puesto, me he equivocado, no había. Subraya la palabra que no pertenece. Alquman, podemos utilizar waujiman, ¿ya? ¿Cuál sería la expresión que está mal utilizada? Ñañawan. Ñañawan. Está mal utilizada. Comer, Kaiteiman, yachachikman, hariwan, walmikuna. ¿Cuál serían las expresiones mal utilizadas que no forman parte del Warmikuna grupo? Hariwan. Estos dos son elementos que son impostores, ¿sí? Que no están dentro del grupo, ¿ya? Lo mismo hacen con lo siguiente. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, hagamos un resumen, una retroalimentación de todo esto, ¿eh? Hablamos del PIMA. Entonces, por ejemplo, si te hacen la pregunta ¿ya? Juancha, ¿ya? Piman, honki. Y Juancha te va a responder, ¿ya? ¿Cómo te respondería Juancha? Mama y Kiman, o podríamos utilizar en un tiempo futuro, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Se puede utilizar. Por ejemplo, tú le preguntas a María, María Cha, ¿ya? Piman. En este caso, estimados amigos, mira, ya estoy utilizando el man, pero ahora, aquí como ya tengo utilizado el man, puedo también darme la libertad de utilizar un enfatizador. Juancha, piman mi honki, mira, esto sí le da un otro tonito a nuestro quechua, ¿eh? Ya no va a ser pues ese quechua tan frío, dice piman honki, sino piman mi honki. Por ejemplo, mariacha, piman mi, otra vez, mira, fíjate, estoy utilizando un validador ya, ¿eh? Entonces digo, piman mi willanki. Entonces, mariacha me va a responder, por ejemplo, Hari kiman mi willasa. Kiman, ¿ya? Hari kiman mi willasa. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, en esta palabrita, Hari es varón. Iki es el posesivo. Tu hombre, tu varón, tu esposo, tu macho, diría, ¿eh? Le contaré Y a el man, tu hombre. man es el famoso a, ¿no es cierto? Y el mi es el enfatizador. Harigiman mi willasa. Podría ser. Entonces, si te das cuenta, en este caso, estimados amigos, tenemos varios tipos de pregunta ya. ¿Ya? Y profesor, ¿y no se puede decir así? Pimanta. Ahorita, ¿ya? Ujú. Claro, piman, taj. Recuerda aquí. En la anterior clase te he explicado cómo se traduce el taj en el quechua. Ajá. Se traduce como la i. Si tú preguntas, te digo, pimanta, yo te estoy diciendo, ¿y a quién? Esa sería la expresión. ¿Y a quién? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, mira, fíjate, esa es la diferencia, pues. Si tú le aumentas un sufijo aquí, como el caso del taj, ya va a variar tu traducción. Pimanta, ¿y a quién? Por ejemplo, aquí dirías, pues, pimanta, copiando esa pregunta, esta misma pregunta, decimos, pimanta, a veces utilizamos pimanta, huillanqui, ¿ya? William Kiri, muchas veces, estimados amigos,
Voy a darte una idea muy clara, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú utilizas el tag, ¿ya? Un dato muy curioso, cuando utilizas, ¿ya? El tag en preguntas, ¿ya? Va a ser necesario, pues, estimados amigos, ¿ya? Que utilices, ¿qué cosa? La expresión o el sufijo que indica interrogación. El ri. Va a ser necesario. Pimenta. ¿Para qué? Eso, por ejemplo, si yo te digo pimanta huillanqui, la expresión suena un poco rarito, ¿eh? No es tan completo. Pero cuando yo te digo pimanta huillanquiri, ahí sí suena. Entonces, cuando utilizamos el tag, estimados amigos, te estaría diciendo que este tag muchas veces cuando está en una expresión interrogativa pasa a formar como un enfatizador, como un validador, nada más. ¿Ya? Entonces, pero, ¿y a quién cuentas? Mira, fíjate. ¿Y a quién cuentas? Ahí recién tiene sentido, ¿eh? Pimanta huillanquiri. Yo te puedo preguntar así, pimanta huillanquiri. Mamá y man huyani, taite man huyani. Podría ser. ¿Me entiende? Entonces, este va a ser un elemento, un dato interesante que usted tiene que conocer y debe tener en cuenta si usted desea hablar bien el quechua. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido esa parte? Ujú. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que utilizar esto, ¿ya? Entonces nos va a ayudar bastante. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Cancho Manacho. A lo que iba de Nancy, mira, te voy a dar algunas cosas muy importantes que te va a ayudar. Por ejemplo, piman, we, ya, ya. Ojo, si te preguntan así, te voy a explicar algunas cositas muy importantes. Esta pregunta termina en inki, ¿ya? En este caso, siempre la respuesta va a ser con el ni. Por ejemplo, Roli, man, Willani. Esa sería la respuesta. O sea, mira, te voy a explicar. Toda la vida, yo te digo, cuando me preguntan y escucho con el inki, aquí está como dice Piman Willanki, siempre en mi cabecita tengo que tener en cuenta que la respuesta va a ser con el ni. Esa es una regla muy interesante. ¿Entendido? Entonces, si me preguntan con el inki, mi respuesta va a ser con el ni. ¿Ya? Regla número 2, ¿ya? Si a mí me preguntan con la siguiente expresión, ¿ya? Mira, pues, Piman, ¿ya? William, ¿ya? Piman William. ¿Qué estoy diciendo? En este caso estoy diciendo, ¿a quién, ¿ya? Cuenta, mira, Ajá. fíjate, Piman William. En ese caso, la respuesta va a ser, ¿ya? Siempre con la misma terminación. Roliman, William. Siempre con N. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que saber, conocer cómo vamos a responder. Porque muchas veces, por ejemplo, yo escuchaba y decía, por ejemplo, cuando me preguntan y me dicen Piman William, y la otra persona me decía Rollyman Williani. Ahí se está perdiendo totalmente la coherencia de la expresión. Entonces, cuando dice Piman William, Rollyman William. ¿Ya? Por ejemplo, Piman puedo utilizar William Sun Chick. ¿Ya? ¿Qué es este Sunchik? Te estoy diciendo, ¿a quién contaremos? ¿A quién contaremos? La respuesta sería, por ejemplo, Roliman, William, Sunchik. En este caso también funciona lo mismo. ¿Ya? Roliman, William, Sunchik. Por ahora, estos tres casos debes tener en cuenta, debes utilizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, Piman William, Roliman William, Piman William, Roliman William,
Piman Willasunchik. Roliman Willasunchik. ¿Te das cuenta? Tenemos estas opciones para poder trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta aquí? Cancho Tapuyo con Manacho. Manan, gracias, profesor. Pues yo les pregunto. A ver, vamos a ver. Un número al azar, ¿eh? Tenemos aquí, a ver, a alguien de aquí, María. María, ¿ya he dicho María? ¿Alguien con nombre María del grupo? María. Yo, María. María, si yo te pregunto y te digo, por ejemplo, María, Piman, Apan, ¿cómo sería tu respuesta? Mamá iban apan. Ya. Si yo te pregunto, María, Piman, Willasunchik, ¿cómo sería tu respuesta? Taita iman Willasunji. Ya. Y si yo te pregunto, mira, ya, María, ya, mm, María, Piman, ya, Apa, Rani, ¿cómo sería? Piman, Willarani, ¿cómo sería? ¿A quién contaré? Aquí no está mala traducción. Piman Willarani. ¿A quién contaste sería, no? En el tiempo pasado, ¿sí o no? Sí, ¿a ¿Cómo sería quién tu respuesta? contaste? Turaiman Willarani. Roliman o Tureiman, ya, Willarani. Piman, Willarani, ¿está bien? A ver, Willarani. Willarani. piénsalo. En pasado, pues Willarani. Ah, mira, Pim- fíjate, mira. Piman Una Willaranki sería Piman ¿a quién, Willaranki. a quién conté? Mira, fíjate. Ah, Imagínate que te pregunto y te digo, ¿a quién conté? ¿Cómo me responderías? ¿a quién conté? Como quien Ujú. dice, a recordarle, ¿no? Hacer recordar a quien Roliman Willaranki. ¿Willaranki o Willarani? A ver, piénsalo, ¿cuál sería? A ver, Wi- piensen. wi- ¿A quién conté? Roliman Sí. Willarani. Claro, Willarani. ¿Por qué Willarani? A ver, explíqueme, ¿por qué Willarani? Mira, estimados, para todos, para Piman todos. Este Willarani. ¿A quién Willarani, conté? ¿ya? Es A ver. Willarani. Chachi, que estás preguntando. Ujú. Piman Willarani. ¿A quién conté? Uno piensa A ese ver, rato y dice, ¿a quién conté? ¿A quién conté? Ah, Roliman Willarani. Uno Villaranqui, recuerda y dice que le... Villaranqui. Willarani. ya. Mira, ajá, interesante. ¿Eh? Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, oye, ¿a quién conté? Y la otra persona me responde, ay, tú contaste a la otra persona. O sea, eso debes entender. No Willarani. siempre en el quechua va a ser la pregunta, pues. Por ejemplo, como en el castellano, pues hablamos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ayer estábamos caminando en la calle y te dije, oye, ¿qué he visto? Ah, mira, cuando te dicen ¿qué he visto? Ya me están dando una idea de que hay algo que yo he visto y le estoy preguntando, pero no me acuerdo bien. Y le pregunto, ¿qué he visto? Y la otra persona me responde, tú has visto un blazer, tú has visto un pantalón, tú has visto un perro. O sea, siempre, mira, te explico esto, ¿ya? Willaraki, entonces. ¿Ya? Mira, estamos en la calle y ayer estábamos en la calle, hoy día estamos en la calle. O mira, voy a jugar y digo, yo te pregunto y te digo, María, ¿ya? María, yo juego, yo juego, por ejemplo, imagínate que María eres la dueña del equipo y te digo, María, yo juego. ¿Y tú cómo me vas a responder? No, No, mana Rol, Puyanqui tú no juegas. juegas. Mira, fíjate. Entonces, esto mismo pasa en el quechua. Si yo te pregunto de la siguiente manera, ¿ya? María, ¿ya? Yo juego, en quechua sería pues, María, ¿ya? No Caputlanicho. ¿Qué han hecho? No, Japojanichu. ¿Qué han hecho? Y tú me dices, ¿cómo me dirías? La respuesta sería, mana, coma, Mana. Roli, ¿Sí? ¿ya? Mana Puyanquicho. Pan, mana, Mana o, ya, Puyanquicho. dicho. Dos cosas, mire. Mi expresión está terminando en inki.
Eso deben tener en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, cuando he preguntado y he visto que mis estudiantes les planteo y les digo, oye, yo juego, y me dicen, tú no, yo no juego. O sea, no tiene sentido. Por eso es importante, estimados amigos, tener un poquito más de criterio cuando respondamos a las preguntas. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, arriba entonces es Willianki. En la respuesta. Willaranki. Roliman Willaranki. Roliman Willaranki. Ranki. Y esta sería mi respuesta, ¿no es cierto? Mm. Entonces, estimados amigos, mira, tenemos preguntas como esto, Piman Willanki, Piman William, Piman Willasunchik, Piman Willaranki. Este cuadrito, esta partecita, ténganlo en cuenta. Son secretitos muy interesantes que te van a ayudar a responder. Como te dije, mira, lo único que va a variar en el quechua es, pues, el último término. Mira, dice, Piman Willaranki, Roliman Willane. Piman William, Roliman William. Casi el quechua siempre va a funcionar así. Por eso siempre he recomendado, oiga, ¿tú quieres aprender quechua? Escucha, ten la escucha activa, escucha atentamente y te vas a dar cuenta solo, tú mismo te vas a dar cuenta de las diferentes respuestas que puedes plantear. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas tareas interesantes para trabajar, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase tenemos el one, ¿ya? Pero no vamos a avanzar todo el one porque es un tema amplio. Un mínimo nos tomará pues 1 hora y media. ¿Por qué es el one? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del one? Tenemos 3 tipos de one. Ya no me estoy mostrando en la cámara porque mis luces un poco raro están, ¿ya? Por ejemplo, el primer caso del one, estimados amigos, cuando hablamos es el one que viene a ser el de compañía, y en ese caso, o el caso acomitativo que vamos a utilizar el one, ¿ya? El segundo caso, el caso instrumental. El tercer caso, el caso aditivo, ¿ya? Entonces, vamos a ver los 3 casos del uso del one y cómo funcionan cada uno de esos. No es solo uno, como nos han dicho siempre, oye, compañía, piwan, no jawan, jawan, paiwan. Pero cuando yo utilizo un instrumento, digo, kuchunawan, carroan. Cuando, por ejemplo, cuando es aditivo, digo, pues, rolipawan, ¿ya? Roliwan y mahamungits. O sea, también es aditivo, ¿eh? Entonces, Paiwan. vamos a ver 3 casos del one. ¿Entendido? ¿Ya? Ok. Entonces, estimados amigos, tenemos tareas pendientes para trabajar. Practiquen, repasen. El canal de YouTube también está todas las clases grabadas desde el nivel básico. Repitan también todas las clases. Eso les va a ayudar bastante en este caso. ¿Ya? Alincho Manacho. Añaya chachi. Ali, ya, chachi. ¿Ya? Entonces, estimados, por esta vez nos quedamos aquí y el día jueves nos vemos, pues, por favor. ¿Ya? Ingresen a clases. ¿Ya? Tupananchis kama ya chachi. Maestro Pananchikama. Rolly, una Sí, pregunta. sí, adelante. Ya vamos con tu pregunta. Maestro, una consulta si fuera del tema. Cuando yo Ya. digo,